Muy bien, como primer ejercicio de aplicación de estos conceptos, ¿sí? Si bien este no es un ejercicio de transitorio, sirve para entender esto de las condiciones iniciales en los acumuladores de energía. Vamos a pensar en esta configuración que tenemos una tensión continua de 12 volts, ¿sí? Una resistencia de 6 kΩ, una capacidad de un capacitor con capacidad de 2 microfaradios, un inductor con valor de inductancia de 25 milihenry o milihenrios, una resistencia de 6 kΩ y otra resistencia de 3 kΩ que eventualmente va a empezar a participar en el circuito a partir de t igual a 0 luego de que esta llave se cierre. ¿Qué nos pide el ejercicio? Bueno, encontrar la corriente en el inductor y su L y la tensión en el capacitor B sub C en dos condiciones de trabajo. Como hipótesis de simplificación vamos a pensar que este circuito viene funcionando un largo rato, o sea, ya se asentaron los fenómenos transitorios previos con la llave abierta. Y una vez que ya fueron asentados los fenómenos transitorios y que el circuito ya venía funcionando, se cierra la llave en t igual a 0. Como estos elementos acumuladores de energía presentan una inercia a la variación de la corriente y la variación de tensión respectivamente, es cierto que la corriente en el inductor no puede variar a saltos y la tensión en el capacitor tampoco puede variar a saltos, por lo que inmediatamente a posteriori de la conmutación, si nos piden estos datos, si la tensión en el capacitor un instante posterior a la conmutación, inmediatamente después de la conmutación, y la corriente en el inductor inmediatamente después de la conmutación, esos valores van a ser iguales a los anteriores, porque no pueden variar bruscamente. Entonces, lo único que habría que resolver acá es el circuito en corriente continua, considerando que esta llave está abierta. Y si nosotros tenemos presente que en corriente continua este capacitor en estado estacionario es un circuito abierto y que este inductor en estado estacionario nuevamente es un cortocircuito, el circuito que tendríamos que resolver sería con una tensión aplicada de 12 volts, la resistencia por supuesto de 6 kΩ. El circuito queda abierto aquí porque no circula corriente en estado estacionario. Aquí dijimos que teníamos un cortocircuito y esta llave está abierta, así que lo único que tendríamos es esta resistencia de 6 kΩ. Entonces el ejercicio se reduce a esto, ¿sí? Se reduce a pensar en dos resistencias de 6 kΩ en serie con una fuente continua de 12 volts. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm para entender la corriente que está circulando por aquí, en este contexto, esta corriente va a ser igual a 12 volts dividido 12 kiloohms. Esto nos da lugar a una corriente de 1 miliampere, ¿sí? Y si tenemos presente que esta corriente es la que circula por la resistencia y que este circuito está abierto, será la corriente que circule por el inductor. O sea que de alguna manera hemos determinado el valor de la corriente del inductor inmediatamente después de la conmutación, que su valor será de 1 miliampere. Seguiría a todo esto determinar la tensión en el capacitor. ¿Cuál será la tensión en el capacitor dadas las circunstancias del circuito? Será la tensión en esta resistencia, ¿sí? La tensión en esta resistencia será esta tensión en bornes que corresponden a los bornes del capacitor. Es un circuito abierto, sin embargo el capacitor está cargado, así que lo que nos importa es su valor de tensión. ¿Cuánto vale entonces esta tensión en la resistencia? El U sub R en la segunda resistencia, ¿no? De 6 kΩ, 1 miliampere por 6 kΩ serán, bueno, 6 volts, ¿sí? Y 6 volts será la tensión en bornes del capacitor, o sea que con todo derecho vamos a poder decir que
inmediatamente después de la conmutación, las condiciones en los acumuladores de energía se siguen manteniendo. Su valor será 6 volts. ¿Cómo sigue trabajando el circuito bajo la nueva condición? Se cerró la llave, existió un nuevo fenómeno transitorio en el circuito y se asentó en un nuevo valor. O sea, pasó un tiempo lo suficientemente grande como para que ya podamos no tener en cuenta los fenómenos transitorios. Entonces tendríamos que pensar en cómo nos queda el circuito bajo la nueva condición. Nuevamente, la corriente, el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor se comportará como un circuito abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que la resistencia equivalente aquí será otra, porque al estar cerrada esta llave, aquí empezaría a jugar el paralelo entre estas dos resistencias. Así que este paralelo lo podemos resolver rápidamente. Para nosotros será, bueno, al ser dos resistencias es un poco más amigable, será simplemente el producto sobre la suma. Será 6 por 3, 18, dividido 6 más 3, 9. Esto será 2 kilo ohm. Acordate como regla general que en paralelo siempre tiene que dar menor que la menor, ¿no? O sea que tiene sentido que nos haya dado 2 kilo ohm. Volvemos a plantear el circuito, pero ahora con una resistencia de 2 kilo ohm, para ver cómo cambian las cosas. Tenemos la misma tensión continua de 12 volts, tenemos la misma resistencia serie de 6 kilo ohm, el inductor está cortocircuitado, el capacitor está cargado, pero no nos importa porque no circula corriente a través de él. Así que lo que sigue en el circuito será esta resistencia en paralelo que acabamos de determinar, que será, en este caso, de 2 kilo ohm. Volvemos a determinar la corriente y, por supuesto, la tensión aquí, y nos encontramos con que, aplicando la ley de Ohm, la corriente, vamos a hacer la cuenta aquí, será igual a 12 dividido 6 más 2. ¿Sí? 12 dividido 8, 1.5 miliamperes. Lo que nos da a pensar que para valores grandes de tiempo, luego de que la llave haya sido cerrada, la corriente que circula por el inductor será, o sea, la corriente en el inductor en estado estacionario será 1.5 o 1,5 miliamperes. ¿Cómo repercute esto en la caída de tensión? 1.5 miliamperes por 2 kilo ohm. La tensión en el capacitor, entonces, luego de que esté funcionando un largo rato con la llave cerrada, será 1.5 por 2 igual a 3 volts. De este modo hemos resuelto el circuito en las dos condiciones de funcionamiento en estado estacionario. Fíjate que no es un ejercicio de transitorio, pero es un ejercicio que sirve para ejercitar esto de las condiciones iniciales y de la inercia eléctrica que tienen ambos elementos. Tanto el inductor, que se opone a la variación brusca de corriente, como el capacitor, que se opone a la variación brusca de tensión. Entonces, ¿qué entendimos de este circuito? Que luego de la conmutación, las condiciones, las variables de estado, que son la corriente en el inductor y la tensión en el capacitor, se mantienen constantes inmediatamente después de la conmutación. Muchas veces va a suceder que vamos a tener la conmutación en un circuito y vamos a tener como dato que el circuito viene funcionando un largo rato bajo la condición vieja, o sea, con la llave abierta. Entonces tenemos que ser capaces de determinar la corriente en el inductor y la tensión en el capacitor, que serán las nuevas condiciones iniciales del nuevo circuito, o sea, con la llave cerrada, que obviamente representará un circuito diferente al anterior. Tenemos que saber determinar las condiciones iniciales.
Bien, segundo problema de la clase de hoy, un problema de energía acumulada en estos elementos acumuladores. Nos piden determinar el valor de la resistencia tal que la energía acumulada en el inductor sea igual a la energía acumulada en el capacitor. Si nosotros recordamos esto de energía acumulada, las expresiones son 1/2 de L por la corriente en el inductor al cuadrado, para el caso de la energía acumulada en el inductor, y para el caso de la energía acumulada en el capacitor será 1/2 de C por, obviamente, la tensión en el capacitor al cuadrado. Entendiendo que la tensión en el capacitor es la tensión en este elemento y que la corriente en el inductor es la corriente a través de este elemento. Vamos a suponer que el circuito está funcionando un largo rato luego de haber sido conectado. Entonces todos los fenómenos transitorios ya se extinguieron. Por eso es importante tener esa información, porque todos los fenómenos transitorios ya se extinguieron. Así que tenés que resolver un problema nuevamente en estado estacionario, teniendo presente la conducta que manifiestan estos elementos ante una tensión continua, teniendo presente que el inductor se comporta como un cortocircuito y que el capacitor se comporta como un circuito abierto, luego de un largo rato de funcionar una tensión continua. Entonces el ejercicio se vuelve muy accesible. ¿Por qué? Porque termina siendo un circuito serie con dos resistencias, una tensión aplicada de 10 volts, una resistencia de 20 ohms y en serie una resistencia que no conocemos y que va a ser importante para que estas energías acumuladas en los elementos sean iguales, ¿no? Fíjate que nosotros podemos determinar esta corriente que circula aplicando la ley de Ohm, y la resistencia va a limitar el valor de la corriente de alguna manera, nada que no sepas, pero bueno, siempre es bueno recordarlo. Fíjate que al estar abierto este circuito, la corriente que termina teniendo el circuito en estado estacionario es la corriente que pasa por el inductor. Entonces esta energía acumulada en forma de campo magnético, ¿sí?, va a depender de esa corriente. Entonces la corriente en estado estacionario será en definitiva la corriente que pasa por el inductor en estado estacionario. Aplicando la ley de Ohm, esto será 10 volts dividido 20 ohm más una resistencia desconocida. ¿Sí? Otra cuestión que tenemos que tener presente es esta tensión en bornes, ¿sí? Luego de que de la fuente hayan caído una tensión en esta resistencia de 20 ohm, en esta resistencia serie, esta tensión nos va a importar a nosotros porque va a ser la tensión del capacitor, que es el elemento que acumula energía en forma de campo eléctrico. Esta tensión en el capacitor en estado estacionario nosotros podríamos determinarla como la corriente por la resistencia. Acordate que si el inductor es un corto tiene tensión cero, entonces la tensión en la resistencia será de alguna manera la tensión en el capacitor. Esta tensión será igual a 10R dividido 20 más R. Bueno, aquí la resistencia en ohm, la inductancia está en milihenry, vas a tener que pasarla a Henry para hacer la igualdad, y el capacitor está en microfaradios, vas a tener que pasarlo a faradio, la unidad sin derivados, ¿no? Así que con eso quedaría para que vos puedas establecer esta igualdad. Fíjate, si hacemos 1/2 de L por I cuadrado igual a 1/2 de C por B al cuadrado, bueno, 1/2 con 1/2 se pueden simplificar, o sea, no vamos a perder el tiempo con eso, pero te quedaría, si haces la igualdad, 10, obviamente dividido 10 a la 3 o por 10 a la menos 3, como te guste,
por la corriente al cuadrado, que es 10 dividido 20 más R, todo esto al cuadrado, tiene que ser igual al valor de la capacidad, 1 sobre 10 a la sexta, en este caso, por la tensión al cuadrado, que será 10R dividido 20 más R, todo esto obviamente al cuadrado. Acá podemos trabajar simplificando varias cosas. Es una ventaja que los valores sean accesibles. No siempre se puede, pero cuando se puede podemos aprovechar. Fíjate que como el denominador siempre es distinto de 0 y acá siempre está al cuadrado en los dos lados, así que se puede ir sin problemas. Este 10 está al cuadrado, ok, pero acá este 10 también es al cuadrado, así que se puede ir, no hay problema. 10 a la 3, con 10 a la sexta se puede ir y te va a quedar vivo 10 a la 3, ¿no? Que con este 10 te queda 10 a la cuarta. Entonces te quedará que el valor de la resistencia al cuadrado es 10 a la cuarta. ¿Qué unidades? Y ohm al cuadrado. Nosotros acá prescindimos de las unidades, pero con la seguridad de que hemos trabajado con la unidad sin derivados. Entonces podemos tener garantías de que el resultado es correcto. En definitiva, el valor de la resistencia necesario para que la energía acumulada en los acumuladores sea la misma, del mismo valor numérico, es de 100 ohms. De esta manera nosotros podemos dar garantía de que la energía acumulada en el inductor es igual a la energía acumulada en el capacitor. Vamos a verificar si reemplazamos el valor de la resistencia desconocida por un valor de 100 ohms y nos decidimos a determinar la energía acumulada. Bueno, primero tendríamos que determinar la corriente en el inductor, ¿no? Que será 10 volts dividido 120 ohms, ¿sí? Que será 120 ohms. Esto será, ¿sí?, en amperes. Esto es volt dividido ohm, bueno, un doceavo, ¿sí? Un doceavo de ampere. Y la tensión en el capacitor en estado estacionario será igual también a, bueno, un doceavo de ampere por los 100 ohms, ¿no? Te quedará 100 dividido 12 ampere por ohm. Esto podemos trabajarlo un poquitito. Te queda 100 dividido 2, 50. 12 dividido 2, 6. Podemos dividir por 2 de vuelta. Te queda 100 dividido 4 o 50 dividido 2, 25. ¿Sí? Nos quedaría 25 tercios de volts. Que esto con número decimal sería aproximadamente 8.33 o 8.33 periódico, ¿no? Porque 8 por 3 es 24, te queda uno colgado, 0.33, listo. ¿De qué otra manera podías haber determinado esto? Bueno, ¿sí?, si vos a 10 volts le restás la caída de tensión en la resistencia serie, te va a quedar, bueno, 20 dividido 12. Esto tendría que darte, ¿sí?, nuevamente, fíjate, podemos sacar denominador común y te queda 120 sobre 12 menos 20 sobre 12. Te queda 100 sobre 12 volts, que se puede llevar a 8.33 nuevamente. O sea que calculando la tensión en esta resistencia o calculando la tensión aquí por caída de tensión por segunda ley de Kirchhoff, tenés que llegar a lo mismo. Bien, tenemos el valor de la tensión. Entonces vamos a determinar la energía acumulada en el inductor en primera instancia, que será un medio de L
que es 10 sobre 1000, por la corriente al cuadrado, que es 1 sobre 12 al cuadrado. ¿Qué lo tiró? Bueno, esto lo podemos determinar. Y la tensión en el capacitor termina siendo 1/2 de 1 sobre 10 a la sexta por la tensión al cuadrado, que será 100 al cuadrado también dividido 12 al cuadrado. Este 100 al cuadrado es 10 a la cuarta. 10 a la cuarta dividido 10 a la sexta, te queda 10 a la segunda en el denominador, o sea, te quedaría 1 sobre 200, 1 sobre 12 al cuadrado, ¿no? Y acá lo mismo, fíjate, 10 dividido 1000 te termina quedando 1 sobre 100, 1 sobre 200, por 1 sobre 12 al cuadrado. ¿En qué se mide esta energía? Se mide en joules. Si hacemos la cuenta, esta energía acumulada nos da 34.72 microjoules. El valor numérico en sí mismo no nos es relevante. Lo que importa es que la energía acumulada en ambos elementos es la misma, y eso fue gracias a que hemos determinado el valor de la resistencia para que esto ocurra. Muy bien, el tercero de los ejercicios de la clase de hoy ya es un ejercicio en donde nos piden determinar un periodo transitorio, o sea, la respuesta transitoria y estacionaria que pueda llegar a tener la corriente en el inductor. Para esto vamos a tener que entender eso de las condiciones iniciales, y es por eso que hicimos los dos ejercicios anteriores. ¿Cómo viene este circuito? Bueno, tenemos una tensión aplicada de 3 volts. ¿Sí? Tenemos una resistencia de 3 ohm, una resistencia de 6 ohm en serie con un inductor de 6 Henry, bastante grande el inductor. Y lo que pretende hacerse es colocar una resistencia de 6 ohm en el circuito a partir de t igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo empieza a jugar esta resistencia? Y modificando seguramente el valor de la corriente que nosotros tengamos aquí. Pero para eso nosotros tenemos que entender también qué corriente había inicialmente, ¿sí? Cuando nosotros cerramos el circuito, es un circuito diferente al anterior. ¿Esto cómo puede interpretarse en la vida diaria? Es un nuevo consumo que aparece en nuestra instalación. Alguien conecta un equipo, una estufa, una lámpara, una plancha, y bueno, para nosotros es que cierra el interruptor en t igual a 0. Entonces nosotros vamos a determinar las ecuaciones dinámicas del circuito para la llave cerrada, pero teniendo conocimiento de qué corriente circulaba inicialmente por él. ¿Y qué corriente circulaba inicialmente? Originalmente esto no existe para nosotros, es decir que nuestra corriente original era la que circulaba por la malla periférica. Teniendo presente que el inductor es un cortocircuito, lo único que te importa para entender cuál era la corriente inicial por el inductor es esta tensión y estas dos resistencias. Será entonces 3 volts dividido 9 ohms, como resultado 1/3 de ampere. Esta condición inicial nos va a servir para cuando determinemos la constante de integración de la ecuación diferencial que nos da la resolución de este circuito. Para resolver este circuito podemos aplicar métodos por mallas o métodos por nodos para tener las ecuaciones dinámicas del comportamiento de las corrientes que evolucionan en cada malla. Bueno, se puede pensar en
asignarle un potencial U al nodo este, pensando en este potencial y pensando que la suma de las corrientes que concurren al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Es una posibilidad. Y la otra posibilidad es asignar corrientes de malla, ¿sí? I1 e I2, que será para nosotros la I que nos interesa, ¿no? Esta será I1 y esta será, en la malla que circula, la corriente que a nosotros nos interesa. Podemos trabajarlo de esta manera aplicando la segunda ley de Kirchhoff y seguramente podemos llegar a buen puerto también. Malla número 1, bueno, tensión aplicada, 3 volts igual a la suma de las resistencias, ¿sí? Podemos tener, vamos a hacerlo así que es un poco más didáctico, 3 y 1 más 6, acordate que en la rama intermedia pasan las dos corrientes y es la diferencia de la primera con la segunda, ¿no? O sea, vamos a tener I1 menos I según nuestra nomenclatura. Si pensamos ahora en la segunda malla, tenemos 0 de tensión aplicada, tenemos 6I más 6 por la derivada de I respecto de T, y aquí es donde aparecen las ecuaciones diferenciales, más 6 I menos I1, porque ahora estamos desde la perspectiva de la segunda malla, entonces se terminan restando, ¿sí? I menos I1. Lo bueno de tener de vecino un perro que ladra es que no se van a quejar de los míos. Bueno, fíjate que nosotros podemos dejar a I1 en función de I y nos va a quedar una ecuación diferencial a resolver de variables separables. ¿Cómo sería I1 en función de I? Si nosotros prestamos atención a la primera ecuación, vamos a tener 3 igual a 3 más 6, 9 I1 menos 6I. De alguna manera lo que queremos hacer es reemplazar a I1 por lo que corresponde en la segunda ecuación. Entonces I1 será igual a 3 más 6I dividido 9. Si no hicimos lío, si 3 más 6I dividido 9, y si reemplazamos eso en la segunda ecuación, bueno, vamos a tener 0 igual a 6I más 6 por la derivada de I respecto de T más 6I menos 6 sobre 9 por 3 menos 6 por 6 dividido 9 por el valor de I. Ahora si agrupamos un poco todo lo que corresponde, fíjate, ¿no? Te queda, bueno, 6I más 6I, te quedará 12I menos 6 por 6, 36 dividido 9, 4, o sea, te quedaría 8I más 6 por la derivada de I respecto de T, y esto igual a 6 por 3, 18 dividido 9, 2 positivos pasando del otro lado. Esta es la ecuación diferencial que define la dinámica del circuito para obtener como respuesta la corriente que circula por el inductor. Fíjate que si separamos las variables, nos va a quedar, bueno, 2 menos 8i
igual a 6 por la derivada de i respecto de t. Si acomodamos los diferenciales, te va a quedar entonces diferencial de t sobre 6 igual a diferencial de i sobre 2 menos 8i. Lo que yo sugiero hacer en estos casos es limpiar la variable lo más posible, de manera que saquemos en este caso factor común menos 8, o sea, te quedaría menos 1/8 afuera por diferencial de i dividido i menos, bueno, 2 sobre 8, 1/4. Te va a quedar más fácil y vas a poder resolver más rápido la integral. Bueno, el 8 con el 6, si pasamos del otro lado, te va a quedar menos 4/3 diferencial de t igual a diferencial de i sobre i menos 1/4. Los diferenciales están acomodados para que puedas aplicar la integral en ambos miembros. Entonces termina quedando de esta manera, ¿sí? Valor inicial de corriente, y aquí es donde importa que hayas determinado la condición inicial. Valor final de corriente, que es lo que tenés que determinar. Valor inicial de tiempo, vamos a empezar en t igual a 0. Y valor final de tiempo, que es un tiempo genérico, porque lo que nos piden es la corriente en función del tiempo. Si nosotros integramos de ambos miembros, vamos a tener menos 4/3 de t igual a logaritmo natural de i menos 1/4 dividido i sub 0, que es 1/3 menos 1/4. Por supuesto que nosotros aquí podemos hacer esta diferencia, ¿sí? Si hacemos 1/3 menos 1/4, el denominador común es 12, ¿sí? Siendo 1/3 igual a 4/12 y siendo 1/4 igual a 3/12, 4 menos 3, 1/12 nos queda de diferencia, y es lo que nos sirve de base para el antilogaritmo, ¿no? Cuando aplicamos el antilogaritmo aquí, lo que nos quedará es e a la menos 4/3 de t igual a i menos 1/4 dividido 1/12. Si hacemos el despeje que tenemos que hacer, la corriente en función del tiempo estoy cansado, jefe, me dice el marcador, ya no da más, vamos a tener que cambiarlo. 1/12, no, fíjate, ¿no? Sí. 1/4 más 1/12 por e a la menos 4/3 de t. Esta es la corriente en función del tiempo para este circuito, ¿sí? La corriente en el inductor en función del tiempo. Fíjate que tiene que respetar la condición inicial, ¿no? A ver, si vos reemplazás t por 0, se te anula la exponencial, o sea, te queda 1, perdón, si te queda 1, te queda 1/4 más 1/12, eso es igual a 1/3, ¿sí? O sea que es la corriente inicial. Y también te tiene que respetar, ¿qué otra cosa? La corriente final, ¿sí? ¿Cuál será la corriente final que circula por el inductor? Si nosotros hacemos el límite para t tendiendo a infinito, nos quedaría pensar que la corriente para valores muy grandes de tiempo es igual a 1/4. Bueno, eso es correcto si nosotros miramos la fórmula. Ahora, con lo que nosotros sabemos de la teoría de los circuitos, tenemos que poder decir eso también, ¿sí? Nosotros hemos resuelto antes 2 ejercicios en los que supuestamente
dimos el aval de que somos capaces de determinar la condición inicial y la condición final una vez que ya se asentaron los fenómenos transitorios. Entonces, ¿qué circuito tendrías que resolver para determinar la corriente final en el inductor? Acordate, si esto ya es para un valor grande de tiempo, esta corriente, ¿sí? Este inductor, perdón, es un corto, o sea, no importaría en el circuito. Lo que vos tendrías que resolver sería un circuito que tenga a la tensión continua, a la resistencia en serie y estas dos resistencias en paralelo. Estas dos resistencias en paralelo, el resultado te da 3, porque es un paralelo de dos resistencias iguales, dividís por 2 y el resultado te da 3. Entonces a esta resistencia equivalente, que es 3, le sumas 3 y te queda una resistencia equivalente de 6 ohms. ¿Sí? Entonces, una resistencia equivalente de 6 ohms nos da que la corriente que tiene que salir de aquí en estado estacionario es de 0.5 amperes, porque son 3 volts dividido 6 ohms en total. Pero ¿qué pasa? Nosotros le dijimos un cuarto y acá sale un medio. ¿Dónde está el problema? Ahí, bueno, a ver, estas dos resistencias son iguales, así que se bifurcará un cuarto para esta y un cuarto para esta. O sea que se verifica lo que nosotros entendemos de teoría de los circuitos en cuanto al estado estacionario, ya que el inductor es un corto en estado estacionario, con el límite para t tendiendo a infinito. Tiene que cerrarte por los dos lados porque si no hay algo que no va. De esta manera hemos determinado la corriente del inductor en función del tiempo. Fíjate que también podrías resolver este circuito por el teorema de Thevenin, ¿sí? En bornes del inductor, tratando de encontrar la tensión equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin, en lugar de meterte con análisis por mallas y por nodos. Lo que más te sirva va a estar bien, te lo dejo como dato de color, ¿sí? Si nosotros pensamos que aquí estamos en primera instancia en vacío, si estamos en vacío, ¿qué tensión tendríamos en bornes aquí? Si nosotros pensamos en eso, bueno, si estamos en vacío tendríamos, fíjate, resolvemos todo el circuito, acá tendríamos, ¿sí? Para esta malla cerrada, 3, 6, tenemos 9, ¿sí? 3 dividido 9, un tercio, tenemos un tercio de amper, ¿sí? Tenemos un tercio de amper, como lo que nos importa es esta tensión, que es la tensión que nosotros tenemos acá porque estamos en vacío, o sea, no circula corriente por esta resistencia. Un tercio de amper por 6 ohm nos da como resultado 2 volts. Esta será nuestra tensión de Thevenin. Y si nosotros queremos pensar en que esto está en cortocircuito, tendríamos que determinar la corriente de cortocircuito, que la habíamos resuelto antes de algún modo, ¿no? Porque esta relación está en paralelo, ¿sí? Tenemos a estas dos resistencias en paralelo, dan como resultado una resistencia de 3 ohms, que le sumamos esta resistencia de 3 ohms, entonces vamos a tener 3 volts dividido 6 ohms, vamos a tener un medio de amper, pero claro, ¿sí? La mitad se va por esta resistencia y la mitad se va por estas dos resistencias porque son iguales. Entonces multiplicamos por un medio la corriente y el resultado que vamos a tener para la corriente de cortocircuito será un cuarto de amper. La resistencia de Thevenin será igual a la tensión de Thevenin dividido la corriente de cortocircuito y el resultado será 8 ohms. Quiere decir que el circuito equivalente en bornes podemos pensarlo como una fuente de 2 volts, una resistencia de 8 ohms y por supuesto en bornes representamos la realidad de lo que tenemos, que es el inductor, en este caso 6 Henry. La corriente que circula la podés determinar y la ecuación diferencial en este contexto será la tensión aplicada igual a la suma de las caídas parciales, 8 por I
más 6 por la derivada de y respecto del tiempo. Termina siendo la misma ecuación diferencial que nosotros habíamos desculado originalmente con el método por mallas. Y de esta manera, esto podemos verificar que el ejercicio está correctamente resuelto.